La huérfana revisaba el cuerpo de una mujer en la morgue. Al ver la cicatriz en su mano, rompió a llorar. Malena Arredondo no creía lo que pasaba por su mente cuando inspeccionaba el cadáver de una mujer desconocida en su clase de anatomía. No tenía mucho tiempo de comenzar la carrera y había sido impactante lo que acababa de descubrir. Muchos años antes el apellido de esta chica había sido otro, Da Silva, como su padre, un hombre bebedor que solo le había ofrecido a ella y a su madre mala vida. Para la buena suerte de ambas, un día este sujeto las abandonó. Aunque ya no tenían su apoyo económico, era mejor quedarse solas. La tranquilidad o el precio de la felicidad que emanaba de su ausencia no tenía comparación. Él les había ofrecido una vida miserable y a veces se tornaba violento. Además, lo que colaboraba o aportaba en la casa tampoco era mucho. Más bien terminaba siendo una carga para su madre, quien tenía que recogerlo cada vez que él se metía a sus borracheras interminables. A veces iba y venía después de 3 o 4 días. Realmente era un calvario. Con 6 años, Malena enfrentaba una vida muy difícil en uno de los barrios más pobres y peligrosos en Brasil. Su madre pasaba la mayor parte del tiempo en múltiples empleos para poderle ofrecer a su hija alimento, vestido y vivienda. Casi todo el día, siendo ella una pequeña, se la pasaba sola en casa. Su madre no podía devengar lo suficiente como para mandarla al colegio. Si entraba algo extra de dinero, aprovechaban y pagaban los servicios de luz y agua, pero la mayor parte del tiempo estos se encontraban suspendidos, pues no era la prioridad del hogar. Ciertamente habían cosas que no se podían obviar. El hecho de que tuviesen alimentos era vital. Doña Marcela siempre se despedía de su hija pasándole su mano por el rostro. Además, con un tierno beso en la mejilla cerraba la despedida. Luego partía a la calle, pensando en lo que necesitaban ambas. Lo triste era que por más que se esforzaba, por más que se sacrificaba, a duras penas podían comer. Antes de partir, Marcela cerraba la vieja puerta de calamina con un candado. Su hija quedaba adentro sin comunicación con los demás. Esto la mujer lo hacía por el temor de que le sucediese algo a Malena, ya que vivían en un barrio peligroso en donde pocos se interesaban por ayudar, en donde la delincuencia cada día iba creciendo. Hasta la noche la pequeña esperaba a su madre y era a esa hora que venía a comer. El dinero no alcanzaba para comer 3 veces al día, sino que en la mañana bebía un vaso de leche con pan y cuando llegaba su mamá, degustaban alimentos más completos. Estar dentro de esas 4 paredes, sin prácticamente comunicación con los demás, despertó en ella su imaginación como en la de cualquier otro niño en su situación. Los diferentes episodios creados en su mente sobre una vida perfecta la ayudaban a soportar la soledad desde que su padre se había marchado. En un diario lograba escribir sus pensamientos y sueños más secretos, los cuales un día planeaba cumplir de alguna manera. Esta también era una forma de pasar el tiempo. No obstante, un día descubrió algo que le abrió las puertas a la libertad. En su vivienda había un viejo ático al que ella nunca pasaba porque era oscuro y le daba temor. Una mañana, mientras escribía, se le cayó su único lápiz y dio a parar a aquel sombrío lugar. Los servicios de luz estaban suspendidos, así que tomó una vela y entró a buscar. Luego de registrar por un rincón, se dio cuenta que del fondo de aquel lugar sombrío emanaba un punto de luz. No entendía cómo eso era posible. Se acercó sigilosamente y entonces lo descubrió. Era un agujero que daba a la calle. Lo que antes había sido una ventana estaba rota y por allí se podían ver los pies de la gente cuando pasaban por fuera de su casa. Había un hoyo por donde una niña tan pequeña como ella podía entrar y salir. Desde que lo descubrió, nunca más permaneció encerrada, sino que cada vez que su madre se iba a trabajar, ella salía a jugar afuera. En medio de todo hizo 2 amigos,
otros chicos que al igual que ella no iban a la escuela porque sus padres tampoco tenían cómo pagar sus estudios. Ellos se acababan de mudar al barrio, pero a diferencia de ella, los chicos sí gozaban de libertad, ya que mientras sus padres trabajaban, sus madres se quedaban con ellos en casa y la mayor parte del día la pasaban jugando en el patio. Una vieja pelota con la que se divertían consumía gran parte de las horas del día de estos tres chicos ahora. A medida que pasaba el tiempo, la madre de los muchachos le tomó mucho cariño a Malena y para ese entonces doña Marcela descubrió que su hija se escapaba de la casa. Un día llegó antes de tiempo del trabajo y no la encontró. Esto la preocupó obviamente en demasía, pero después de platicar con una mujer, halló a la pequeña jugando en el patio de la vecina. Marcela regañó a su hija, pues haciendo eso se ponía en riesgo al estar sola en la calle. Gracias a Dios, la madre de los amigos intervino e hizo entender a doña Marcela que no podía dejar a su hija encerrada en casa todo el día, porque eso también implicaba que era un riesgo. Desde aquel día, Malena tuvo permiso de su madre para ir a jugar con sus amigos. La vecina se había ofrecido a cuidarla en el día, mientras su mamá trabajaba. Las extenuantes horas de trabajo dejaban a doña Marcela muy cansada y con ganas de ir a casa a abrazar a su hija. Todo el esfuerzo que la mujer podía hacer valía la pena cuando veía el rostro de Malena feliz. Puede ser que en su hogar no tenían dinero, pero lo que sí no faltaba era amor. Los fines de semana era una forma como esta mujer y su hija recuperaban el tiempo. En esos días Marcela no trabajaba y por eso iban al parque y se daban el gusto de al menos comerse un helado. Esta rutina era seguida cada semana y con tan poco, las dos mujeres eran muy felices. El próximo fin de semana llegó muy rápido. Marcela pasó todo el día con su hija, pero al entrar la noche se dio cuenta de que no tenían para comer. La mujer no quiso salir con su pequeña a esas horas, así que dejó a la niña por un momento y salió a comprar. Su vecina la cuidaría mientras ella regresaba. Malena observó a su madre y pareció ver aquel rostro despidiéndose de ella. Parecía ser nostálgico y pareció también ser la última vez que la vería. Después de todo comenzaron a pasar las horas y Marcela no regresaba. La vecina de la niña no entendía qué estaba sucediendo, pues ya había pasado mucho tiempo y ella no volvía. Al final se llevó a Malena a dormir ese día a su casa, porque no podía permitir que la niña se quedara sola una noche. Se imaginó que algo le estaría sucediendo a Marcela, pero que en cualquier momento regresaría o sabría alguna noticia de ella. Sin embargo, no fue así, sino que nunca más la volvieron a ver. Ante el posible abandono de su mamá, Malena fue a parar a un orfanato ya que su vecina no podía hacerse cargo de ella. Ellos también eran pobres como para sumar una boca más que alimentar en su casa. Aquel orfanato en donde ahora quedaba su casa no era muy alentador. Muchas niñas con las cuales compartía una habitación la sacaban completamente de lo acostumbrado, pues siempre habían sido ella y su madre contra el mundo. Además, las dudas de saber qué le había pasado a su mamá no la dejaban descansar. Algunas de sus compañeras de cuarto se burlaban de ella, pues Malena siempre decía que su madre no la había abandonado, sino que algo malo le había pasado. No obstante, las chicas se reían pues la consideraban una tonta por pensar así. «A nosotras nos han abandonado. ¿Crees que tu madre aún va a volver?», decía una de las muchachas y seguido soltaba una risotada, al igual que las demás. «Yo creo que algo le sucedió. Mi madre jamás me abandonaría», terminó Malena y sollozaba. Al pasar los meses, la chica terminó resignándose a que su madre nunca más volvería, pero para su suerte, fue adoptada por una familia que no podía tener hijos. Aquel matrimonio estaba constituido por una pareja de edad un poco avanzada. Aparte, eran una familia muy influyente en el gobierno y tenían mucho dinero. En ese instante su vida cambió completamente. De ser la chica más pobre de su barrio y vivir en un orfanato, pasó de los suburbios al barrio de los ricos. Pasó a pertenecer a una familia muy rica, la cual incluso residenciaba en la capital del país. Su nueva familia rápidamente se ganó su amor.
Atrás habían quedado los días de hambre y necesidad. Ahora estaba en buenos colegios, comía muy bien y no le hacía falta nada, o por lo menos eso era lo que ella decía, porque en lo más profundo de su corazón recordaba a su amada madre, a quien nunca más había vuelto a ver. ¿Qué habrá pasado con mamá? ¿Le sucedió algo? ¿O me abandonó como muchas veces me dijeron mientras aún estaba en aquel orfanato? Estas preguntas se hacía Malena cada día después de pararse. En su corazón había una lucha de sentimientos, rencor en contra de su madre por haberse ido y a la vez rabia por sí misma por no saber qué había pasado en realidad. En medio de la alta sociedad brasileña, a Malena le fue muy fácil encajar. Es que era muy inteligente, en la escuela solo sacaba 10. La pequeña era muy sociable, se la llevaba bien con sus compañeros y profesores, y planificaba retomar un sueño oculto, el cual era un día convertirse en una profesional de la salud. Su meta estaba establecida, sería una doctora y ayudaría a las personas más necesitadas. Sus familiares la apoyaban en todo y garantizarían que ella pudiera cumplir sus metas. Para finales del 2010, Malena por fin inició su carrera de medicina en una de las universidades más importantes del país. Sus padres adoptivos la dotaron de todos los útiles necesarios, le obsequiaron un vehículo para que viajaran a casa cuando lo deseaba y además un bello departamento en el centro de aquella ciudad para que no tuviera que dormir en la universidad como todas. El primer año de su carrera había comenzado y para nada se esperaba encontrarse con un amigo de la infancia. Era uno de aquellos niños con los que había jugado cuando había estado todavía viviendo junto a su madre biológica. Al parecer el muchacho había logrado salir adelante gracias a que su padre había conseguido un mejor empleo. Teniendo mejor condición económica, comenzó a estudiar y resultó ser un genio. Logró conseguir becas para estudiar en los mejores colegios. Así había logrado entrar a la misma universidad. Malena no lo había reconocido, pues en los años había cambiado mucho. Sin embargo, él sí la identificó. Por días estuvo observándola, hasta que en un determinado momento no se aguantó más y le preguntó que si ella era Malena da Silva, a lo que la joven le respondió que así se había llamado antes, que actualmente su apellido era Arredondo. Al escuchar esas palabras, el chico se puso muy feliz y le dijo quién era. Ella también reaccionó con gran emoción porque se reencontraba con alguien de su pasado. Posteriormente, el tiempo comenzó a transcurrir y el primer semestre de la carrera quedó en el olvido. Ambos chicos eran muy aplicados, las mejores notas de su clase. En los meses que habían transcurrido, habían retomado la amistad que habían tenido desde niños y cada vez que Malena podía, visitaba a la familia del muchacho. Martín vivía con sus padres y hermano en un departamento muy modesto en la ciudad, nada comparado con los lujos donde Malena habitaba. Para el comienzo del segundo semestre, Malena venía decidida a comerse el mundo. Quería graduarse lo antes posible, así que acreditó otras materias para adelantarlas. Una de ellas era anatomía, y la planificación del curso le permitiría adquirir mucha experiencia. Su amigo lamentablemente no había podido acompañar su ritmo, pues su beca no le permitía avanzar más de lo normal. Sin embargo, asistía como oyente a las clases y se preparaba para cuando le tocara cursar esa materia. Pasada unas semanas, el profesor de anatomía les pidió que hicieran grupos para visitar la morgue del instituto. Por alguna razón, aquella actividad le llamaba mucho la atención a Malena, sobre todo ese día. Y unos días después descubriría la razón. Cuando llegaron a la morgue, tenían más de 10 cadáveres con los que todos los chicos trabajarían. Estos normalmente llegaban a la institución como donación porque eran delincuentes o porque simplemente no se les había logrado identificar ni encontrar a sus familiares. Todo transcurría de lo normal, hasta que Malena se acercó al cuerpo de la mujer con el cual trabajaría. La ficha técnica decía que la señora llevaba varios años muerta, que era el cuerpo más antiguo de la institución.
Esta había muerto producto de un accidente automovilístico y al no encontrar identificación ni nadie que reclamase el cuerpo, había sido donada a la institución. Luego de revisar el papel, procedieron a levantar la funda que la cubría. Malena sintió algo muy extraño al ver el cuerpo. No obstante, continuaba sus observaciones con normalidad. A pesar del tiempo que supuestamente la mujer llevaba muerta, el cadáver se conservaba muy bien. Malena le revisó el rostro en donde se observaban algunas marcas de antiguas lesiones. Igualmente siguió su recorrido hasta que llegó a sus manos. Al principio, al ver la mano, pensó que era cualquier cicatriz pasada, pero algo llamó su atención. Un gran nudo en su garganta y un quebranto que no podía controlar la invadió al observar la palma derecha de la difunta. La estudiante estaba helada. Sus compañeros intentaron preguntarle lo que pasaba, pero ella no reaccionaba. Finalmente, la joven salió corriendo de ese lugar y su amigo la siguió para hacerle compañía. Mientras tanto, por la mente de Malena pasaban muchas cosas. Parecía que había viajado al pasado y no paraba de pensar en su madre. Su amigo la alcanzó y comenzó a interrogarla. ¿Por qué huiste? ¿Qué sucedió? Martín, esa mujer era mi madre. Pero tu mamá está en tu casa. ¿Cómo puedes decir eso?, le dijo el chico. No me refiero a mi madre adoptiva. Esa señora es Marcela, mi madre biológica. Estás loca, le dijo su amigo. ¿Cómo puedes decir eso? De seguro estás confundida. No, no estoy confundida. Desde que la vi sentí algo. Su rostro me era familiar. Pero fue hasta que vi y toqué su mano. Me di cuenta quién era. Esa cicatriz es imposible que yo pueda olvidarla. Esa mujer tenía en la palma derecha la misma cicatriz que mi madre. ¿Cómo olvidarla? Si todos los días antes de irse al trabajo, ella colocaba esa mano en mi frente, mientras me daba su bendición. Cuando entendí eso, la imagen fue clara. Recordé el rostro de mi mamá. Lo había olvidado por el tiempo que ha transcurrido, pero estoy 100% segura que esa mujer es mi madre. Al finalizar sus palabras, Malena se fue en llantos. Martín la abrazó e intentaba controlarla, pero era comprensible. Seguidamente se fueron al departamento de ella. Por esa semana no regresó al colegio. Era imposible enfrentar esa realidad. Al menos ella no se sentía lo suficientemente valiente para hacerlo. Se sentía culpable en cierto modo, porque muchas veces reprochó a su madre por no estar a su lado, y al parecer llevaba años sin vida. Por varios días pensó en qué hacer. No tenía dudas de que aquella señora era su mamá, y aunque estaba muerta, no sabía si ella la había abandonado al final o simplemente Marcela había fallecido el mismo día que salió de casa. Finalmente decidió no quedarse sin respuestas. Lo enfrentaría. Así que fue a la universidad y contó lo que había descubierto. En la institución hicieron las pruebas pertinentes y terminaron de confirmar lo que para Malena había sido una duda. Realmente era su madre. Luego ella comenzó a indagar sobre qué había sido de la vida de Marcela, cuánto tiempo llevaba sin vida y cuáles fueron las causas reales de su deceso. Para no sentirse culpable del resentimiento que le había guardado a su mamá los últimos años, esperaba escuchar que llevaba poco tiempo de muerta, y eso le daría a entender que la mujer la había abandonado. No obstante, buscando información del tiempo en el cual el cuerpo fue recibido en la morgue de la universidad y cotejándola con la información policial, se determinó que Marcela llevaba poco más de 3 años sin vida, pero que la mujer había muerto atropellada después de escapar de unos hombres que la habían raptado 9 años antes de su fallecimiento, para ofrecerla como mercancía a los hombres que saciaban sus deseos más viles con ella. Al escuchar esas palabras, la pobre Malena se rompió en llantos nuevamente. Mayor sufrimiento había pasado su madre antes de partir de este mundo. Además, la joven se sentía culpable por haberla juzgado tan duramente y sabiendo que ya no podía hacer nada por ella, decidió reclamar su cuerpo al menos para darle cristiana sepultura. Una semana después, ella cumplió su cometido y en una ceremonia privada acompañada de sus mejores amigos y familiares cercanos, despidió a aquella mujer que la había traído al mundo.
no sin antes pedirle perdón al cuerpo sin vida de su madre por todas las veces que había pensado mal de ella. La ausencia de un padre o de una madre pueden generar muchas cicatrices en el corazón humano. Sin embargo, cuando estamos jóvenes llegamos a juzgar las fallas de aquellos a quienes deberíamos honrar muy fácilmente. Tomamos posiciones de jueces como si conociéramos todo lo sucedido, pero en realidad nos cegamos por el dolor, dejando que éste nos mueva y no nos permita mirar todas las partes para comprender la realidad. Por años guardamos heridas que tarde o temprano terminan explotando, pero que son necesarias para seguir la vida, voltear la página, continuar el camino. Así le sucedió a Malena, y no fue hasta que tuvo el cuerpo de su madre y conoció lo que en verdad había sucedido, hasta que pudo retomar su vida con normalidad. Una triste historia, pero con un mensaje inmerso en ella como siempre. Espero que hayan podido captar el corazón de esta historia. Si fue así, házmelo saber en un comentario. Yo a cambio te regalaré un corazón. Conmigo será hasta la próxima historia.